Bienvenidos al canal Recursos, a un vídeo más en el que en esta ocasión estaremos hablando de un tema de relevada importancia sobre la presunción de inocencia y unas pequeñas pinceladas del sistema jurídico estadounidense, un sistema jurídico muy importante en la que es necesario que todos tengamos ciertos conocimientos de las diferentes instancias y de las regulaciones estatales y las regulaciones federales que dan forma a todo este sistema. Y pues para ello contamos con un invitado especial en el que le agradecemos su participación, es Hamlet García Almaguer. Hamlet, bienvenido al programa, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, Sael, pues buenas tardes aquí en México y buenas noches, casi madrugada allá en España. Un saludo a todo tu auditorio y es un gusto estar aquí hoy con ustedes para platicar un poquito sobre estos temas tan relevantes. Sí, ya casi son va a ser medianoche aquí. Bueno, para informarles a nuestros oyentes, Hamlet García Almaguer es licenciado en Derecho, especialista en Derechos Humanos y en Derecho de Amparo, maestro en Derecho Procesal Constitucional y alumno de la maestría en Derecho con especialidad en Tecnología por la Universidad de California, Berkeley. Y también es egresado del programa Negotiation Mastery de la Escuela de Negocios de Harvard. Un futuro y un currículum muy importante, Hamlet. Muchas gracias por la presentación. Pues son cosas que se van construyendo a lo largo de los años y yo te quiero contar que no tenía la aspiración de buscar posgrados como una meta, digamos, inmediata en la vida hasta mayo del año 2015, en el que tuve la oportunidad de acudir a la cumbre de profesionales de empresarios, de profesionistas de empresarios en la Ciudad de México. Y ahí pues recibimos una invitación muy especial a seguir preparándonos. Y desde ese momento pues decidí no parar y buscamos estos programas, la superación. Sobre todo pues aprender de las experiencias de otras personas, de los maestros, y tener la oportunidad de compartir, para mí es muy grato. No, y a nosotros mucho más de que pues una persona que se haya dedicado al estudio y a la preparación académica para la profesionalidad de cada uno del sector, en este caso el sector de leyes, el derecho, que es tan importante y que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. El derecho siempre está presente. Correcto. Bueno, Hamlet, en cuanto a la presunción de inocencia, muchas veces tenemos los no doctos, los no estudiados en leyes. Es algo como que escuchamos de las películas de que la presunción de inocencia es como aquello que no es uno culpable hasta que no se demuestre lo culpable. No sé si eso radica la esencia o hay un concepto mucho más amplio de este derecho. Sí, pues creo que hay que ir a los antecedentes. Es una parte muy importante. La presunción de inocencia como tal queda plasmada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uh-huh. Y pues me gustaría compartirte esa definición que está en el artículo 11, y de lo que deriva esta Declaración Universal pues es precisamente de una historia de violaciones a lo que entonces no eran derechos fundamentales, que después comienzan a hacerlo, pero precisamente esa conciencia de la necesidad de protegerlos pues deriva de esa cuestión. Viene aquí involucrados movimientos sociales importantes como la Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, cuestiones que se dieron al final del siglo
XVIII, en el que pues había muchos atropellos. Me parece importante pues acudir al contexto histórico para comprender lo que se necesitaba proteger y tutelar. La declaración como tal pues es solamente una especie de manifestación de buena fe que hacen los representantes de las naciones. Como lo dice su nombre, pues es una declaración, no es algo obligatorio. Pero después de esto, el empuje que genera es que se vaya incorporando en las constituciones. Entonces, hay ahí un concepto de un tratadista, un constitucionalista que se llama Luigi Ferraioli, que habla de la constitucionalización de los derechos humanos. Pero para esto, pues vamos a la raíz, y dice el artículo 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en el juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Aquí hay una cuestión muy relevante porque el principio de presunción no solamente se ciñe a esa parte que mencionabas muy bien respecto a la presunción hasta en tanto no se demuestre la culpabilidad, sino que además hay una calificación, hay un aspecto, digamos, no solamente cuantitativo, que sería la demostración contra la presunción, sino un aspecto cualitativo, es decir, la calificación de cómo debería de realizarse esa presunción, esa demostración. Entonces menciona dos cuestiones. La primera es que se pruebe esa culpabilidad, pero que eso se haga conforme a la ley y en un juicio público. Eso es el cómo. Y más adelante manifiesta qué tiene que ocurrir conforme a esa ley y en ese juicio público. Y esto me parece que es la parte más relevante de la presunción de inocencia. Porque dice, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Es decir, de nada sirve que haya un juicio o un proceso si no se cumplen todas las características constitucionales en esa etapa procesal. Para los abogados esta es una distinción entre la parte sustantiva, o sea, la parte material, y la parte procesal, que es la parte formal. Aquí lo que hacen en la declaración es juntarlas. Tan es importante la sustancia, o sea, el derecho a la presunción, como la forma. Y en la envoltura, en la forma, pues se tienen que garantizar que se cumplan con todos los derechos que van accesorios y que son alusivos a la defensa. Por eso, recopilándose a la definición, dice, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Eso en conjunto es la presunción de inocencia, no podemos revisarlo de forma aislada. Y aquí pues entran cuestiones desde el comportamiento que se tenga en todo el proceso por parte del Estado. O sea, el gobierno debe tener límites a su actuar y esos límites precisamente están establecidos en las constituciones. Y esta cláusula pues seguramente está en la Constitución de España, está en la Constitución mexicana, está en la Constitución de Estados Unidos. En particular en la de Estados Unidos, es una constitución, fíjate, muy, muy pequeña, pasa por poquito de 2.500 palabras, es un panfleto, son 16 páginas, y en realidad la Constitución no da muchos detalles sobre los derechos. Tan es así que tuvieron que haber reformas que son conocidas como enmiendas. Y es en la 14ª enmienda en la que se establece el debido proceso y la cláusula de igualdad en la protección. Para los americanos esto es Due Process Clause y la otra es el Equal Protection Clause.
sumadas las dos cláusulas, interpretadas de una forma integral, te dan el acceso a la presunción de inocencia. Pero sin duda pues, es una cuestión que está fijada en la Constitución y que también tiene un soporte muy importante con la 16ª enmienda y la 5ª. O sea, es una interpretación, digamos, en conjunto que te permite esa conclusión respecto a los derechos que deben estar tutelados durante un proceso. Claro, es algo que yo no había distinguido y que ahora pues me entero de esta situación, de lo que hablabas de que conlleva dos partes, Sí. La sustancia, decías, y la forma en cuanto al proceso. Y algo que yo creo que todo nos ayuda a entenderlo es o sea, que hasta a veces, hasta que las cosas no nos pasan, a nosotros no pasamos una situación difícil, a veces como que no entendemos la importancia de esto. Pero esta entrevista que hacemos contigo es para hacer presente lo importante que es esta presunción de inocencia. El que se defienda en forma y en sustancia, como lo comentabas, que deben siempre guardarse todas y cada una del proceso judicial, de las formas, de las maneras y de cómo lo establece la Constitución, ¿no? Para que se cumpla en su conjunto este derecho constitucional. Sí, y no es menos la parte formal que la sustancial. Tan es así que la declaración utiliza la palabra garantías necesarias para la defensa. Es decir, si no existe esa seguridad jurídica y no se cumplen con todas esas condiciones, la defensa no tuvo la oportunidad con la que debe haber contado conforme a la Constitución. Y hay una parte también que es relevante, o sea, la presunción de inocencia se sostiene siempre hasta agotar toda la cadena de impugnaciones, que en el caso de México, por ejemplo, pues tenemos en materia local jueces de primera instancia, segunda instancia, que es parecido a la casación de ustedes, y después tenemos un juicio constitucional en algunos estados, y si no existe, pueden ir directamente a los tribunales federales, otra vez en 3 instancias. O sea, se puede ir agotando el proceso. Dependerá del acto, porque hay amparo que es directo y entonces ahí ya entras a un tribunal colegiado, y hay un amparo que es indirecto, que puede devenir de alguna violación procesal durante un juicio de primera instancia, por ejemplo, o durante un proceso, y entonces llegarás a un juez de distrito y después a un tribunal unitario que puede revisar, y después a un colegiado, y ya en última instancia podrías llegar hasta la Suprema Corte. Y el proceso pues es similar en España, con la distinción y el beneficio extra de que ustedes pueden acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos. Nosotros tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ningún ciudadano está legitimado para elevar una petición a la Corte. El ciudadano, después de agotar todas las instancias, tiene que ir ante la Comisión Interamericana, que está en Washington, y la Comisión Interamericana, si considera que el caso tiene méritos, lo toma, investiga, desarrolla una etapa preliminar y después lo presenta ante la Corte Interamericana, que está en San José, en Costa Rica. Caso contrario al europeo, en el que después de agotar toda la cadena, pues todavía pueden ir a la Corte Europea de Derechos Humanos. Sí, muy bien. Y pasando a un punto ya también importante, es ¿cuáles serían las características o los rasgos distintivos del sistema jurídico de Estados Unidos? Bueno, en el caso de Estados Unidos, es un sistema que en gran parte deriva del sistema inglés, pues fueron una colonia. Ya después, al momento de declarar la independencia, pues digamos que la soberanía se traslada de la reina al pueblo, y por eso la Constitución de Estados Unidos inicia con la frase "We the people", nosotros el pueblo.
Y el pueblo decide organizarse a través de una república federal que tiene un presidente y un vicepresidente de la república, que son los que se formulan, legisladores que representan sí a los distritos, pero con candados para beneficiar a los estados más pequeños y equilibrar un poquito la balanza. Es decir, no puede haber un estado que no tenga una representación mínima por pequeña que sea su votación. Y después un poder judicial. Y eso existe a nivel federal, en el que pues hay igual cortes de distrito, después una corte de circuito y ahí finalmente la Suprema Corte del país. Y en los casos estatales, la verdad es que el sistema norteamericano, desde su diseño, y eso se puede ver en El Federalista, es un libro, y en las exposiciones, digamos, de motivos y los debates, queda muy claro que ellos buscaron que el sistema federal permitiera experimentar distintas soluciones a los problemas desde lo estatal. Entonces, tienes estados en los que, por ejemplo, hay pena de muerte y tienes estados en los que no hay pena de muerte. Tienes estados en los que hay un acceso muy claro a la Suprema Corte estatal. Tienes estados en los que es complicado llegar a la Suprema Corte del estado. Tienes estados donde hay diferentes niveles de penas en cuanto a los años, diferentes estándares probatorios, incluso diferente definición de los delitos que se pudieran cometer. Entonces, este juego, digamos, permite que no tengas un sistema penal como a lo mejor existe en España, no lo sé, no soy experto en derecho español. El mexicano va encaminado a eso, ya tenemos un código único y va moldeándose hacia ese diseño institucional, pero en el caso de Estados Unidos, lo que ellos siempre quisieron era tener 50 sistemas distintos, aunque iniciaron con 13, ¿no? Pero que cada estado pudiera ser libre en cuanto a esa determinación. Entonces, hay estados donde tienes un juez de primera instancia, después una corte de apelaciones y finalmente la Suprema Corte, que en ocasiones conoce directamente del caso en pleno o lo hace a través de secciones, que son otra especie como de revisiones por zonas o por circuitos, como es el caso de California y de Nueva York, que son los más poblados y que tienen un sistema, digamos, más complicado, más entrelazado por el nivel de población y de casos que llevan. A grandes rasgos, podemos decir de que existen dos grandes grupos, la justicia por el sistema federal, que rige, digamos, a todos los estados de la nación norteamericana, y luego cada estado tiene competencias para formar su propia legislación. Sí, hay límites. Y la Constitución, digamos, es un modelo de mínimos que en teoría los estados no deberían sobrepasar. Eso es, digamos, conforme al diseño. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre? Que los estados legislan, se aplican las leyes por parte del Ejecutivo en la persecución de los delitos, y finalmente el judicial del estado pues toma la solución. Y a veces cuando cruzan esos límites, sobre todo en competencias, que es una palabra que usaste y es muy importante, cuando se traslapan, cuando exceden, ahí es cuando se tiene una oportunidad de llegar a la Suprema Corte Federal. Pero yo te diría que el 99.9% de los casos locales se resuelven enteramente en el ámbito local.
Sí, es correcto. Aunque siempre hay como oportunidad de revisar la materia desde distintas ópticas. Eso es lo interesante de la Suprema Corte de Estados Unidos. Te pongo el ejemplo de California. Cada año, entre todas las materias, ellos tienen más o menos 5 millones de casos. Estoy hablando desde lo mínimo, ¿no? Multas de tránsito, cualquier cosa. La parte mercantil, que es muy importante, propiedad intelectual, porque pues ahí está Silicon Valley y tiene muchísima dinámica en ese aspecto. Sí. Hasta la parte penal, entre todo eso, deben ser como 5 millones de casos al año. Y yo calculo que en todo el país, no he hecho la cuenta, pero por lo menos debe haber 40 millones de casos al año. Y de esos la Suprema Corte de Estados Unidos, que está conformada por 9 jueces nominados por el presidente y aprobados por el Senado, conocen entre 60 y 80 casos al año. Y solamente escogen los que creen que van a tener una repercusión para el futuro del país. Precisamente a través de la Suprema Corte es como se va moldeando todo el sistema estadounidense. Sí, en la parte penal, pero te podría hablar que en todas las materias existen resoluciones que son conocidas como casos emblema, que son los que rigen hacia el futuro y sientan el precedente. El poder del precedente allá es muy sólido. Claro. En cuanto tenemos 3 instancias en la parte estatal. Sí. 3 instancias. Y en la parte federal tendríamos 2, si no me equivoco. Las Cortes de Distrito y las Cortes de Apelaciones de Distrito. Las de circuito. Las de circuito, perdón, sí. Sí. Y todas estas, digamos... Sí, la tercera podría ser la Suprema Corte Nacional. Pero sí se presentan muchas peticiones. Yo creo que se deben de presentar unas 5,000 peticiones al año, pero 4,900 son negadas y toman, te decía, menos de 100 casos, 80 al año en promedio. Claro. Es una situación, digamos, tendría que ser el caso muy relevante, digamos, para que llegue hasta la Suprema Corte. Sí, relevante no solo en lo que está en juego, uh-huh. Digamos en cuanto a derechos humanos, sino en cuanto al papel del Estado. O sea, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un caso en el que la Corte Suprema interviene por la sentencia indebida en materia penal a un afroamericano en Luisiana. Al momento de integrarse su jurado para el proceso, hay 2 etapas. Uno es como un pool de jurados, es como el prejurado, que se llama voir dire, y es una preselección, como cuando te toca ser insaculado para participar en las mesas de casilla aquí en México, ¿no? Que dicen, uh-huh. Te tocó el sorteo y es probable que tú estés ahí. Así funciona. Y es un deber ciudadano participar. Sí. Entonces digamos que primero hay un pool y ya la segunda etapa es una selección del jurado que participa en el proceso. Dentro de esos, en ese tiempo, cuando se resuelve este caso en los 70s, eran 680 quienes conformaban ese pool, y luego ya nada más pasaban 6, 9 o 12, dependiendo la regulación que hubiera respecto al tipo de delito y demás. Entonces él alega que en este primer pool había muy poquitos afroamericanos, pero sí había, de esos 680 sí existían. Y después cuando lo pasan al proceso de los 12, ninguno de los elegidos es afroamericano, y al revés, la fiscalía veta a todos
los posibles miembros del jurado que tenían esas características. Y su pena de prisión era pequeña, tenía una pena de prisión de 2 años. Entonces quizá no era el caso más relevante en cuanto a lo que le estaban imponiendo, pero sí, que sería la conclusión, pero era un caso muy relevante en cuanto al derecho, al debido proceso y la presunción de inocencia, relacionada, por supuesto, con cómo se integraba el jurado que iba a tomar la decisión de si era inocente o no. En otro caso, es una mujer, ella sí fue sentenciada como a 10 años, más o menos. En el primer pool no había mujeres, pero porque la ley de ese estado determinaba, disfrazado, digamos, de una protección. Decía, la mujer tiene un papel muy importante para la familia, y si la mujer participa en el jurado va a descuidar esa labor tan importante, no solamente para ella y para su familia, sino para la sociedad. Entonces tenían un sistema en el que todas las mujeres estaban excluidas de ser miembros del jurado, excepto que presentaban una carta solicitando ser consideradas para integrar el jurado. La Suprema Corte interviene y dice, a ver, la humanidad pues está dividida en 2 géneros, ¿no? Y no puedes excluir totalmente a uno al 50%. Y considerar que ese fue un juicio justo. Claro. Tendría que haber por lo menos la posibilidad de que las mujeres se integraran en el jurado. Y así pues hay muchos presentes, pero estos son ejemplos de cómo juegan los derechos humanos y no necesariamente la gravedad de las acusaciones o de las penas. Entonces, casos que podrían parecer muy pequeñitos, pero que sustancialmente afecta, digamos, a todo el sistema realmente. Esa es la definición, sí, que afecten a todo el sistema. Hay otro caso que se llama Love versus Virginia, y ese ya está relacionado con los derechos civiles, pero fíjate, es muy, muy interesante porque todavía es el siglo XIX en ese caso, y hay una pareja, digamos, de facto, de un hombre afroamericano y una mujer blanca. Ellos viven en Baltimore y en Maryland y no pueden contraer matrimonio en ese estado, ningún juez se los aprobaría. Entonces ellos cruzan la frontera estatal, ellos tienen mucho ese concepto de las fronteras estatales. Esa es una forma de federalizar un caso, o sea, cuando un caso involucra más de 2 estados, porque cruzaste una frontera, lo conviertes en federal. Sí, es muy sencillo. Sí. Entonces ellos cruzan la frontera para casarse en D.C., que en ese entonces yo creo que con las carreteras que había estaba con 3 horas o algo así, y regresan después de un año a vivir juntos, pues, como matrimonio, con niños y todo en el estado vecino. Y los apresan y los juzgan y los declaran culpables, los sentencian y les conmutan la sentencia, no los meten a la cárcel. Le dice el juez, te voy a perdonar si te vas, pero para siempre, no puedes regresar. Y entonces ellos se van a Washington, donde se habían casado, y presentan pues una demanda, y empieza a escalar el tema hasta llegar a la Suprema Corte. Y es un gran caso porque a partir de ese entonces permitieron el matrimonio interracial y ya se empieza a discutir todo el tema de los derechos humanos. Pero hay concepciones, digamos, que van cambiando a lo largo del tiempo. Y fíjate que esta no es una percepción de liberales o conservadores, que es algo que tenemos mucho en nuestros países, ¿no? Muy presente siempre. Nosotros como que siempre hay 2 bandos. Ajá. Nosotros creemos en ocasiones que los jueces que son de izquierda o los jueces que se identifican como liberales necesariamente van a ser más protectores de los derechos humanos y del debido proceso, que es lo que estamos platicando ahorita.
y resulta que no. En este tiempo que he tenido la oportunidad de estudiar algunas sentencias y demás, he visto que hay jueces que eran identificados como de derecha, como conservadores, que protegen más los derechos humanos de izquierda, que los liberales. Y eso es por una cuestión muy básica. Para los jueces de derecha, que en Estados Unidos se denominan textualistas, y su principal referente es el juez Scalia, ya falleció hace algunos años. Para ellos, lo que importa es cómo las personas que conformaron Estados Unidos quisieron que la Constitución rigiera toda la sociedad. ¿Cuál fue esa visión? ¿Cuál fue esa concepción? Entonces, en un caso muy relevante creo que era 2005, el juez Scalia pierde una votación 5-4, y el asunto que estaba en juego era otro derecho constitucional que está relacionado con la presunción de inocencia y el debido proceso, que es el derecho a conocer y confrontar a las personas que te acusan. Y ganan los liberales por 5-4, pero Scalia, que es un conservador, un textualista, dice, pues es que en la Constitución dice que sin excepción tú tienes ese derecho. Y lo que ocurre, esto va relacionado con lo que te decía hace rato, es que aunque muchas cosas estén en la Constitución Federal y en las resoluciones de la Suprema Corte, en la libertad que le dieron a los estados de idear o de regir su propio sistema, muchas veces se cometen atropellos. Y sí, te acabo de narrar 4. Un jurado para un afroamericano en el que no había ningún afroamericano, un jurado para una mujer en la que no había ninguna mujer, un sistema en el que en un estado era ilegal, no solamente en el aspecto civil, sino penal, era un delito que se casaran una mujer blanca con un afroamericano o un hombre blanco con una mujer afroamericana. Y el cuarto, que te comento, de conocer la identidad de las personas que te acusan. Los 4 llegan a la Suprema Corte, los 4 derivan de problemas que se dan en los estados, y en los 4 se busca dar la solución, aunque en este último que te comento se perdió la votación. Más o menos así funciona. Sí. Estos 4 casos que nos comentan, realmente nos hacen ver la clase de, digamos, casos que llegan a la Suprema Corte y los relevantes en cuanto a la sustancia a la que se está afectando derechos fundamentales y en cuanto a la propia libertad que tienen, libertad que tienen los estados, ¿no?, para legislar, y que incluso puede, como comentábamos, ¿no?, darse la situación de que se legisle de una manera errónea en cada estado, ¿no?, que se vulneren derechos fundamentales, y pues que la Corte Suprema, pues permita que estas anomalías del propio sistema, ¿no?, se vayan depurando. Es correcto. Lo que ellos pensaron al momento de crearlo fue que si todo el país caminaba en una dirección y esa dirección era la incorrecta, iban a fracasar los estados, todos. En ese entonces 13, ¿no? Hoy 50. Entonces decían, si cada estado adopta un sistema y uno fracasa, solamente va a fracasar ese. Pero si uno es exitoso, todos los demás pueden copiar el caso exitoso y utilizarlo. Entonces, lo hicieron con una buena intención. Lamentablemente, pues en muchas ocasiones no se ha cumplido con esta parte, pero pues siempre está la esperanza y estos casos emblemáticos que nos enseñan
hay cosas que se pueden reparar, sobre todo cuando hay violaciones que son muy notorias. Sí. Hay otra parte en el sistema norteamericano que no existe, por ejemplo, en el sistema español y en el mexicano. Y esto te estoy hablando nada más de lo estatal. En muchos estados, en Estados Unidos, los jueces de primera instancia son votados popularmente, como si fueran diputados. Entonces, los jueces, aunque necesitan tener conocimientos jurídicos y cumplir con ciertas características, como haber pasado el examen de la barra y otras cuestiones, la realidad es que los jueces de primera instancia tienen una clara inclinación política. Por dos cuestiones. Uno, porque las nominaciones que recibieron para estar en la boleta están vinculados con quien los está proponiendo. Y la segunda, porque para permanecer en el cargo necesitan que la gente salga y vote y diga, está bien que él se quede o que ella se quede. Entonces los jueces de primera instancia suelen ser muy pro sistema, muy pro instituciones de gobierno y muy pro sancionar. Porque en el ámbito, digamos, de la voluntad popular y de la sed o hambre que hay en la sociedad por un sistema mundialmente que ha tenido muchos problemas, pues los jueces dicen, yo creo que la gente va a preferir que yo sea un juez duro, ¿no? Que yo sea un juez severo que investigue poco y actúe de tajo. Por el contrario, los magistrados, aunque sí son nominados normalmente por los gobernadores y aprobados por la asamblea, los magistrados suelen tener un periodo muy largo o incluso vitalicio. Entonces tú encuentras que muchas cosas que son erróneas en los juzgados de primera instancia se reparan en las apelaciones o en la Suprema Corte del Estado. Porque ahí tienes personas que son más estables, cuyo empleo o prestigio no está en juego. Exactamente, no depende de este caso. Claro, o sea, ellos no tienen un compromiso político o deberían tener un compromiso político, sino un compromiso con la Constitución. Por el contrario, quienes son electos y tienen que estarse sometiendo al referéndum, pues tienen una inclinación más política. Partidista, claro. Exactamente. Creo que todo esto vendría a resaltar un concepto que realmente yo no lo sabía, pero que en Estados Unidos lo utilizan como un sistema de contrapesos. Sí. Check and balance. Check and balance, sí. Sí. Realmente es muy importante y a mí me gustó, la verdad, y parte porque, digamos, es un concepto muy amplio y que da pie a todas estas situaciones, para solucionar todas estas situaciones, ¿no? Como, bueno, los de primera instancia son vulnerables a la instrumentalización por parte de los grupos políticos, pero existe la otra parte, donde pone el freno, de estos magistrados que no se están jugando un puesto, ¿no? En cuanto a las decisiones a los casos que ellos están juzgando, si la sentencia sea un sentido u otro según la conveniencia de algún partido político o de alguna otra. No solamente yo creo que son a día de hoy en la actualidad, en el siglo XXI, ¿no? Los partidos políticos no son los únicos que tienen una influencia en todos los sectores, ¿no? Y en este caso que estamos hablando del sistema judicial, sino también hay múltiples elementos, ¿no? De presión que se ven reflejados y donde los jueces incluso se pueden ver comprometidos, jueces o fiscales o el propio sistema, ¿no? Sí, correcto. Fíjate que este es un caso que suena mucho, creo que todo el mundo ha oído hablar de él, que es el caso Marbury versus Madison, que es el primer caso, se supone, de control constitucional que hay en Estados Unidos. Y justamente lo que ocurre es algo así. Un partido pierde las elecciones y
lo que hace el presidente con el apoyo del Senado en el tiempo de transición es nominar a muchos jueces que formaban parte de su gabinete para que tengan ese cargo. Y el caso nace de esa manera porque en el caso específico de Marbury, que es un juez que fue nominado, no se terminó el proceso formal, digamos, del referendo de su nombramiento por las prisas del cambio de gobierno. Y te encuentras con que quienes estaban enfrentados pues eran dos bandos, un bando que había perdido el poder ejecutivo y se había trasladado al judicial, y el otro que venía llegando al ejecutivo y que ahora tenía estos acá peleando contra ellos. Y así nace la historia, digamos, sólida del poder judicial. Obviamente, digo, si eso fue hace 200 años y había intereses políticos, y esto todo el mundo lo sabe, pues por supuesto que hoy existen, y no solamente desde un punto de vista partidista, sino de otros tipos de poder o de interés, como tú mencionas, que inciden, y que también pueden estar vinculados pues con la ideología o con las creencias o con los postulados racionales que sigan las personas. Al fin y al cabo, la institución judicial no es algo inmaterial, o sea, está rellenada con personas que tienen sentimientos, que tienen ideología, que tienen creencias religiosas, y que muchas veces les es difícil despegarse de ellas y actúan de conformidad. Entonces es correcto lo que mencionas. Nada. Hamlet, pues al principio de la entrevista hablábamos de media hora, pero ya nos hemos pasado bastante más. La verdad, el tema es hartamente interesante, pero no quisiera alargarlo más, y quisiera agradecerte por estos comentarios y esta información que nos has facilitado, y te agradezco enormemente porque, bueno, es muy importante conocer el derecho, conocer la importancia de la presunción de inocencia y tener estas pinceladas del sistema jurídico estadounidense. No, pues muchas gracias a ti, a tu auditorio que nos acompañó hoy, que se dieron el tiempo para estar aquí con nosotros. Como conclusión, si me permites, sí, adelante. En el momento en el que se diseña en la Constitución de Estados Unidos toda la cuestión de la protección de las garantías procesales en materia penal, se establece la cláusula del debido proceso sustancial, pero también la cláusula del debido proceso formal. Y es con lo que empezamos. O sea, no puede existir uno sin el otro. Y vinculado con esto, existe una cláusula que se denomina de igual protección, Equal Protection Clause. Y lo que te dice es que la diferencia que existe entre las características de un ciudadano o de un grupo no tienen por qué incidir en el nivel de protección que ese grupo recibe. Entonces, lo que te decía, la mujer que no tenía ninguna mujer en su jurado, el afroamericano que no tendría ningún afroamericano en su jurado, la imposibilidad de este matrimonio de un blanco y una afroamericana de vivir en el estado en el que habían nacido y querían vivir. Juegan esos dos aspectos. Son muy importantes. El sustancial, el formal, pero también vinculado en cuanto a sus derechos en relación con los demás. Si tú le niegas un derecho a alguien por sus creencias, por su color, por sus características, por su ideología, lo que estás haciendo es violar no solamente esta parte del debido proceso sustancial y formal, sino la cláusula de igualdad protección. Así funciona más o menos. Y ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Pues nada, muchas gracias, y quizás haya otra oportunidad para hablar otros temas en un futuro. Sí, me gustaría, encantado. Un saludo a todo el auditorio. Que estén muy bien.